Capítulo 9. Ya estaba cayendo la noche del 19 de septiembre, cuando el ómnibus paró frente a la puerta de la jefatura de policía de San Miguel de Tucumán. Alguien les gritó la orden de bajar y Cacho el Cadri pudo ver que había mucha gente amontonada cerca de la puerta. Ahí le cambió el humor, se envalentonó y soltó un grito. «¡Viva Perón, carajo!» Y todos los demás le respondieron «¡Viva!». Los policías les gritaron que se callaran la boca y los presos empezaron a cantar la marcha peronista. Mientras bajaban del ómnibus, en esos pocos metros hasta la puerta de la jefatura, cantaban la marcha peronista y les empezaron a caer golpes y patadas. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Silencio, carajo. Cállense la boca ya mismo o los reviento. Todavía cantaron un par de estrofas más. La marcha peronista era un himno de guerra. Cacho creyó ver en las miradas de los curiosos más de un gesto de complicidad, de apoyo, y recuperó algo de la esperanza perdida. Los instalaron en una especie de galpón grande y vacío, separados entre sí por 3 o 4 metros, con las manos esposadas a la espalda, de cara a la pared. A Cacho le seguía doliendo la cabeza como nunca antes. Cada rato sentía que el mundo le empezaba a dar vueltas, se le aflojaban las piernas y se caía redondo. Entonces alguno de los policías de guardia le levantaba a patadas y rebencazos y lo hacía volver a su puesto. Así se pasó toda la noche. A la mañana del día siguiente los dejaron sentarse. Por alguna razón que nadie supo, al primero que interrogaron fue Ferré Gadea, el cura español. El hombre tenía labia y una historia infinita, así que se pasó horas contando su vida, el seminario en España, su primera misión en una villa miseria limeña, sus trabajos en Bolivia y Colombia. Cada tanto lo apremiaban con preguntas más concretas, le pedían nombres y lugares, pero el cura seguía con su cuento y los policías no se atrevían a cortarlo. Así se pasaron las primeras horas, las más importantes para un interrogatorio, el período en que los compañeros de los presos todavía no se han enterado de la caída y no han tomado las medidas necesarias. Pero la policía entonces era bastante inexperta en esas lides. En Buenos Aires, los padres de Cacho el Cadri leyeron en el diario de la mañana que su hijo estaba preso y se tomaron el primer avión a Tucumán. Cuando llegaron se instalaron en un hotel del centro y se fueron a ver a Benito Romano, el secretario general de la FOTIA, que les ofreció todo su apoyo y les dijo que tenían que estar orgullosos de tener un hijo capaz de jugarse por sus ideales y que era una lástima que no hubieran podido empezar la guerrilla. Acá en Tucumán, si hubieran empezado, muchos compañeros cañeros se les sumaban. Acá la gente está harta y la cosa no da para más. Nos están cerrando los ingenios, nos hambrean. Cada vez hay más gente que dice que así no vamos a ninguna parte, que la única que queda es agarrar el machete y meterse en el monte. Después, en la jefatura de policía, don Khaled hizo valer su condición de dignatario religioso de la comunidad musulmana en Buenos Aires. Le dijeron que no podía ver a su hijo porque estaba incomunicado, pero tras largas discusiones aceptaron darle un paquete de empanadas árabes que doña Esther le había traído especialmente. Más tarde, cuando volvieron a su cuarto de hotel, se encontraron con que había sido prolijamente revisado por manos desconocidas. Era 20 de septiembre, aniversario de la batalla de Tucumán. El oficial que se presentó con el paquete de empanadas triangulares estaba vestido con todos los dorados del uniforme de gala. ¿Quién es el Cadri? Cacho estaba tirado en un rincón contra la pared y se levantó despacio. Le traen esto. En cuanto vio el paquete, Cacho reconoció la mano de su madre. El engalanado le sacó las esposas para que pudiera abrirlo. Cacho le pidió permiso para repartir entre sus compañeros. Bueno, pero sin hablar. Era un momento tranquilo. Los guardias estaban distraídos y, mientras les daba empanadas, Cacho aprovechó para decirle algo a cada uno. Que no hablara del camión que los había traído, que no dijera nada de la gente que tenían en la ciudad, que negara tal o cual acción. Eran segundos, pero alcanzaban para decirle a cada cual lo más importante. Iba por la mitad cuando los policías se dieron cuenta. ¿Qué está hablando? ¿No le dije que se callara la boca? No, les preguntaba cómo están. Contestó Cacho y terminó el reparto en silencio. La situación era extraña. La jefatura seguía funcionando y todo el tiempo pasaban policías por el galpón donde estaban los presos, pero era como si no los viesen. Cacho tenía la sensación de que lo habían enterrado vivo.
Era como estar en una tumba mirando todo lo que pasaba en el mundo de los sobrevivientes. Se acordaba de una mujer que le había contado un viaje a Sudáfrica. La mujer se había alojado en la casa de una amiga sudafricana y le impresionaba que su amiga saliera del baño desnuda delante de las mucamas negras y le decía que se tapara y la amiga le preguntaba por qué, si acá no hay nadie. Así estaban ellos, tirados en el suelo, ensangrentados, zaparrastrosos y sobre todo, inexistentes. Más tarde, Cacho extrañaría esas horas en que no les hacían ningún caso. Ya estaba oscuro cuando entraron 4 policías y lo hicieron parar, junto con Néstor, a empujones. Los llevaron hasta una puerta trasera, los metieron en un Ford Falcon y arrancaron. Poco después los hicieron bajar en un lugar que Cacho reconoció como un cuartel de bomberos. Los bajaron en un patio de tierra y los separaron. En ese patio oscuro, bajo una luna pálida, el comisario Tamanini y otros 3 lo empezaron a putear muy fuerte. Así que ustedes son los del banco de Temperley. Así que ustedes son los que mataron a nuestro compañero. En uno de los asaltos que habían hecho para reunir fondos en Temperley, un policía se resistió y en el tiroteo lo mataron. No habían querido hacerlo. Justificaban la violencia porque la consideraban necesaria, legítima, revolucionaria, pero en general si tenían que tirar trataban de apuntar a las piernas, no matar a un agente o un cabo que decían también era parte del pueblo. Pero lo habían matado y un identikit que levantó la policía en el lugar dio una cara muy parecida a la de Néstor. Por eso los habían sacado de la jefatura esa noche, a Néstor y a Cacho, que decían ser los jefes. Tamanini días después, le diría a Cacho que si él hubiera sabido desde el primer momento que los tipos que estaban deteniendo en Tacorralo eran los que habían bajado un compañero suyo, los habría matado a todos. Y también le contó que él era el cazador que había oído 2 días antes de caer, que había ido con un par de suboficiales a relevar el lugar. Esa noche, en el patio de tierra, las amenazas eran cada vez más pesadas, y aunque estaban legalmente detenidos, los policías podían pegarle un tiro a cada uno y declarar que habían intentado escaparse. Ya había pasado otras veces. No se veía casi nada y Cacho estaba sin anteojos. Se los habían sacado al detenerlo. Cacho estaba seguro de que ahí se terminaba todo. Lo hicieron arrodillarse en el piso de tierra y le preguntaron si sabía qué era eso. Delante suyo, en un pocito, en la tierra, reconoció borrosa una bomba que habían preparado en Tacorralo, como 2 kilos de trotil. Por un momento pensó que si la hacía explotar se llevaría con él a 2 o 3. Era por lo menos una manera de morir peleando, una última revancha. Cacho recordó el himno de la juventud peronista. Si la tumba o la cárcel nos esperan, al final en la patria sojuzgada, ahí está nuestro lugar, juventud presente, Perón, Perón o muerte, juventud presente, Perón, Perón o muerte. No podrán contra ti los opresores, ni la fuerza te hará retroceder, por tus venas corre sangre de leones, y 1000 veces morir o vencer. 1000 veces morir o vencer. Esa era la consigna, y vencer ya no podía. Estaba derrotado, estaban por matarlo y podía llevarse a 2 o 3 con él. Cacho se inclinó hacia la bomba, adelantó las manos. No pensó en la muerte, no pensó en nada, era pura acción. Cacho ya había pasado otras veces por ese tipo de situación. Frente a la necesidad de actuar, todo pensamiento que no sirva para la acción se suspendía y dejaba paso a una claridad increíble para ver lo que tenía que hacer. Ya había estado en tiroteos donde lo único que importaba era ver bien la situación, decidir por dónde ir, a dónde tirar, cómo parapetarse. Hacer lo que había que hacer. Una calma y una agudeza tremendas, que duraban lo que duraba la necesidad. A muchos les pasaba. Un año antes había estado en una situación de mucho peligro. Había hecho todo lo necesario, había tirado justo, había salido bien. Uno de los otros había caído herido o muerto. Después, cuando llegó al refugio, ya fuera de peligro, todos a salvo, se largó a llorar un rato largo. Sus compañeros lo rodearon, lo abrazaron para consolarlo. Entonces venía el momento de la duda, de revisar lo hecho, de pensar si había actuado bien, solo después. Cacho volvió a mirar la bomba borrosa ahí adelante en su pocito y estiró las manos. Estaban por matarlo y podía llevarse a 2 o 3 con él. Un sacrificio glorioso. Pará, hijo de puta. Alguien se le tiró encima y lo apartó de la bomba. ¿Pero no ven que este hijo de 1000 putas la quiere hacer volar? En el suelo lo patearon con saña. Cacho trataba de cubrirse el cuerpo con los brazos y pensaba confusamente que había perdido otra oportunidad.
Después Néstor le contaría que había tenido la misma idea, pero que a él después de pegarle le tiraron un par de tiros al lado de la oreja. Al cabo de un rato, de trompazos y puteadas, volvieron a meterlos en el Falcon. Cacho pensó que quizás preferían matarlos en otro lugar, algo más apartado, donde no hubiera tanta gente. Cuando llegaron de vuelta a la jefatura empezó a pensar que quizás no le tocaba todavía. Septiembre de 1968. Pasaron años antes de que la felicidad se escuchara en Mau Mau. Fue una noche por divertimento, según decía la revista Gente, para tomarle el pelo. Al principio en el boliche del Jet Set, la música de Palito se consideraba decididamente mersa, pero después empezaron a ponerlo más seguido. El artículo decía que Palito había empezado por las grandes masas y que los elegantes lo empezaron a escuchar en joda hasta que les gustó. Antes de ser el rey, Ramón Bautista Ortega vivía en Lules, un pueblito tucumano con ingenio, del que se fue a los 14. Como tantos, tomó el tren, deambuló por Retiro y al poco tiempo lavaba pisos y copas en un bar del Once, donde jugaba a que la escoba era una guitarra. Después probó suerte en la calle con los termos de café Sorocabana y cuando podía iba a Radio Belgrano a ver personalmente a Virginia Luque y a Pinky. Un productor le recomendó que se comprara un parche y 2 palitos para aprender a tocar la batería. Le hizo caso y llegó a tocar un par de veces en una banda. Recién a los 17 juntó la plata para volver al Pago a ver a su familia, pero a los pocos meses ya estaba buscándose la vida en Mendoza, donde imitaba a Luis Aguilé en un nightclub. De vuelta en Buenos Aires hizo jingles de callicidas y desodorantes hasta que grabó Déjala, déjala, Bienvenido amor y Media novia, los temas que lo hicieron famoso. La gente ponía el winco a todo lo que daba y bailaba en la calle. Era el verano del 64. Casi 5 años después, el rey le decía a la revista Gente que ahora solo hacía 2 especiales por año, alguna que otra gira o presentación en televisión y unas pocas películas. De vez en cuando volvía a cantar a Tucumán, donde la situación se hacía cada vez más explosiva. Sobre política nunca quiso opinar. Insistía en que no era lo suyo y se cuidaba mucho de decir ni pío. Esa misma noche, en el despacho del jefe de policía de Tucumán, empezaron a interrogarlo en serio. Habían corrido los sillones y la mesa de café y le pegaban bajo la atenta mirada del libertador general San Martín, envuelto en la bandera patria colgado en la pared. Hijo de puta, cantá, hijo de 1000 putas. ¿Dónde carajo se reunían? Tamanini le gritaba las preguntas parado a medio metro. Cacho estaba arrodillado en el suelo con las manos esposadas en la espalda. Había 2 pesados que le pegaban en el cuerpo y alguien, desde atrás, le hacía el aplauso, trompadas simultáneas en las 2 orejas. El aplauso le hacía ver las estrellas, sin metáfora. Verdaderas estrellas sin colores. Cacho sabía que la única forma de no decir nada era hablando. Cuando a alguien le pegan y le pegan no puede quedarse callado. Puede, si acaso, confundir a sus interrogadores con lo que les dice. Cantá, ya vas a ver cómo vas a cantar. ¿No ves que sos un mierda? Que no valés más que mierda, pelotudo. ¿Dónde carajo se reunían? En mi casa. Pero aparte de tu casa, la puta que te parió. Ya le dije, señor, nos reuníamos en la Perla. Las preguntas y las respuestas se repetían como una maldición. Pero aparte de la Perla, carajo. Ya le dije, señor, en mi casa. Así aguantaba un rato, pero los golpes seguían y cada tanto tenía que darles algo nuevo. En la calle Beruti, señor, en la capital, en la calle Beruti. ¿Qué número de la calle Beruti, hijo de 1000 putas? No sé, señor, el número no me lo acuerdo. Ya vas a ver cómo te vas a acordar, carajo. Y llovían de nuevo los golpes, los aplausos. Al cabo de un rato tenía que darles algo más. Para entonces Cacho calculaba que ya debía ser la madrugada, que faltaba poco. Ah, sí, era el 3324. Al fondo, parado junto al escritorio, había un tipo con un teléfono que llamaba a Buenos Aires para chequear cada información que iba saliendo. Cacho el Cadri lo conocía de tiempo atrás. El 31 de diciembre de 1962, en la cárcel de Caseros, las autoridades obsequiaron a los reclusos con un espectáculo. Algunas veces iba un equipo de Boca a jugar al baby fútbol, pero esa vuelta le tocó el turno al tango. Antes de subir al escenario, en el patio grande, uno de los cantores se acercó al grupo de Cacho, Riarte y Drago, y les dijo que le habían dicho que ellos eran peronistas.
Sí, claro que vamos a hacer. Mucho gusto, yo soy Roberto Miró, de la Resistencia de la Zona Sur. ¿Tienen algún mensaje para afuera, para los muchachos? No, no, muchas gracias. Pero ya que vos viniste invitado, ¿por qué no le pedís al director que libere a todos los que están castigados en los calabozos, a todos los compañeros? El tipo subió y cantó unos tangos, imitaba a Gardel hasta en la pose. Después habló. Ahora aprovecho esta oportunidad y como estamos en estas fiestas para pedirle al director que saque del calabozo. El director, como era previsible, le contestó que lo iba a estudiar y el cantor le agradeció con énfasis. Después el director no hizo nada, pero los muchachos adentro comentaron que había estado gaucho. 2 años después, ya en la calle, Cacho fue a mandar un telegrama a la sucursal de correo de la calle Medrano y enseguida reconoció al empleado, era el cantor de tangos. Hola, ¿se acuerda de mí? No. ¿Vos quién sos, pibe? Nos conocimos en Casero, ¿se acuerdan? Yo estaba preso. Ah, sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andan los muchachos? Mire, nos prohibieron un acto, entonces mandamos un telegrama al ministro Vítolo, protestando por la falta de garantías. Bueno, dámelo. Dame tu documento porque tengo que poner el documento. En el despacho del jefe de policía de Tucumán, detrás del escritorio con el teléfono en la mano, Roberto Miró, el cantor de tangos, hablaba con Buenos Aires a los gritos. Muchachos, es en Beruti 3324. Vayan allá, revienten todo. Y a Cacho le seguían dando como en bolsa. Media hora después sonó el teléfono y Miró volvió a atender. Se rajó una puteada y le dijo al comisario Tamagnini que ese comunista de mierda los había engañado. Miente, jefe, el hijo de puta nos mintió. Era una casa que habían usado meses atrás, un primer piso, pero hacía tiempo que la habían devuelto. Cacho pensó que podía entregarla, total no iban a encontrar a nadie, pero se había equivocado de dirección. No, no, señor, es French. Hay una farmacia en la esquina, entonces el teléfono. El cantor de tangos. Sí, French, 3324. Vean ahí, revienten a todos. Tiempo después, Cacho se enteró de que el nuevo inquilino era un oficial de policía que estuvo a punto de cobrar de arriba, y a todo esto ya estaba amaneciendo. Cacho estaba destruido, pero tuvo la satisfacción de pensar que había ganado otro día. La tarde siguiente, cuando lo llevaron al despacho del jefe, dos personajes nuevos se habían agregado al grupo. Uno era un tipo muy atildado, de pelo corto, cepillo y camisa blanca inmaculada, que le hizo unas preguntas con fuerte acento caribeño. Del otro, mucho después, Cacho supo que era un teniente coronel y se llamaba Panuncio. Pero esa noche, sin saber su nombre, lo reconoció enseguida. Mire cómo nos tratan. Usted era el que hablaba del estilo occidental y cristiano. Ah, me reconociste. ¿Y cómo no lo iba a reconocer, si casi nos agarramos a piñas? 3 años antes, un tal Mosquera, uno que estaba en el comando de organización, pero tenía fama de service, se encontró con Cacho por la calle y le empezó a decir que los del MJP estaban infiltrados por los comunistas, que hablaban más como comunistas que como peronistas, y le preguntó si se animaba a encontrarse con un amigo suyo para aclarar esa situación. Este tipo tiene influencia, te puede ayudar, porque a vos te están ensuciando, ya te tienen marcado como PC. Vos sos un títere, sos buen tipo, pero sos un idiota útil. Cacho consultó con sus compañeros y quedaron en seguirle el juego a ver si podían descubrir algo. La cita fue 4 días después en la casa de Mosquera, un departamentito de un ambiente en la calle Anchorena. Cacho llegó primero y se pusieron a tomar unos mates. Al rato apareció un cuarentón engominado, de buen traje, nariz aguileña y un anillo de oro con dos cañones cruzados. Mosquera le ofreció un mate, pero Panuncio pidió un whisky. El Cadri, ¿vos sabés quién soy yo? No, la verdad que no. Me imagino que será de artillería. Panuncio se sorprendió un momento y enseguida se dio cuenta de que el anillo lo había delatado. Tampoco estaba claro que quisiera pasar inadvertido. Tomó otro trago, carraspeó. Mirá, vamos a hablar claro. Vos sos un idiota útil, le estás haciendo el juego a los zurdos. Me extraña de vos que andes con los zurdos. Discúlpeme, pero me parece mejor aclarar las cosas de entrada. Yo no soy zurdo, yo soy peronista. Yo estuve con el general Perón. El general Perón me dio todo el aval. Nosotros vamos a luchar por Perón hasta la muerte y Perón tiene que volver. De a poco Panuncio iba perdiendo la calma, hasta que empezó a golpear la mesa de fórmica con la mano anillada. Pero Perón es un hijo de puta. Perón está en Madrid mientras ustedes están acá luchando. Es un cagón.
Cacho se levantó de un salto, tiró la silla para atrás. No te voy a permitir que ensucies. Mosquera trató de intervenir para calmarlos, y volvieron a sentarse. En las paredes del departamento solo había mugre. Todos los muebles eran esa mesa de fórmica, las 4 sillas y un sofá que debía hacerse cama. No había ni una radio. Para retomar el hilo, Panuncio le preguntó a Cacho qué formación tenía, qué leía. Cacho le habló de Primo de Rivera y de Frantz Fanon. La charla siguió un rato por cauces más tranquilos. Cuando Panuncio llegó al cuarto whisky, volvió a empezar con la cantinela gorila. Vos decís todo esto porque no sabés quién fue Perón. Perón violaba a las menores de la UES y encima quemó las iglesias. ¿No te das cuenta de que está contra nuestro estilo occidental y cristiano? ¿No te das cuenta de que es un viejo perverso? Cállese la boca, carajo, no le voy a permitir. Sí, es cierto, no tenemos nada más que hablar. Pero te hago una advertencia, vos sos boleta. A mí qué me importa, nosotros los vamos a hacer cagar porque ustedes son unos milicos traidores que han vendido el país. Traidor yo me la jugué en Campo de Mayo, yo me la jugué contra López Saunfranc, Yo tengo los huevos bien grandes y a ustedes los vamos a hacer mierda. Usted haga lo que tiene que hacer, yo haré lo que tenga que hacer y listo. El encuentro había terminado abruptamente y Cacho el Cadri nunca había vuelto a ver al teniente coronel Panuncio. Hasta esa noche, en el despacho del jefe de policía de Tucumán, en que el hombre empezó a hacerle reproches. Pero mirá vos lo que hicieron. Esto no tiene nombre. A vos te teníamos como un peronista serio y mirá lo que nos hiciste. Pero bueno, ahora te voy a dar otra oportunidad. A mí me vas a decir toda la verdad. Yo no tengo ningún problema porque no tengo nada que ocultar, y hablando le voy a responder a todas las preguntas que me haga, pero a usted solo. Panuncio le preguntó si quería tomar algo. Desde las empanadas de su madre que Cacho no probaba bocado. Le pidió un mate cocido. Se lo trajeron. Después, Panuncio les ordenó a los 2 pesados que tenía al lado que los dejaran solos. Los pesados refunfuñaron al aceptar la orden. Cacho, te dije que ibas a terminar con los comunistas. ¿Cómo fue que se metieron en esto? No, nosotros somos todos peronistas, ya le dije. ¿Qué van a ser peronistas? ¿No tienen a ese Slutsky, judío? ¿Ese judío de mierda es peronista? Ese es un comunista, como todos esos. No, no es comunista, es peronista. Y también lo tienen a Berdinelli, que estuvo en Cuba. Era verdad, pero Cacho siguió negando. Sí, sabemos que sí. ¿Querés que te traiga las fotos, los papeles? La sesión de Ablande duró un rato. Cacho pensó que por lo menos estaba sentado y nadie le pegaba, pero no terminaba de imaginarse a dónde quería ir a parar el militar. Al cabo de media hora, Panuncio le hizo traer otro mate cocido, un par de galletas y pasó a cosas más serias. Bueno, ahora decime la verdad. ¿De dónde sacaron la plata? ¿Quién les dio la plata? A Cacho se le ocurrió de pronto una idea y le gustó. No tenía ni pies ni cabeza, pero le gustó. Mire, si esto queda entre nosotros, yo le voy a decir la verdad. Así me gusta, porque estamos entre hombres. Te prometo que de acá no sale. Nosotros hemos recibido este dinero de Argelia. El militar casi dio un salto y la voz le salió destemplada. ¿De Argelia? Cacho le contó que, gracias a sus orígenes árabes, tenían contacto fluido con el embajador argelino, Mustafa Lacheraf, y que a través de él se había contactado con otra gente que les había pasado armas y dinero. Panuncio lo seguía mordiéndose los labios excitado. Pero carajo, ¿cómo se les ocurre meterse con Argelia? Ustedes están locos, decía el militar, pero lo traicionaba la sonrisa de triunfo. ¿Y dónde se veían? En Montevideo. ¿En qué lugar? En la embajada de Argelia en Montevideo. Panuncio le preguntó 2 o 3 cosas. Después abrió la puerta y les gritó a los que estaban en el cuarto de al lado que vinieran. Vengan, che, vengan, que ya tenemos lo que necesitábamos. Cacho trató de oponerse. Pero usted me prometió que no iba a decir nada, que esto quedaba entre nosotros. Cuando se paró, vio en el cuarto de al lado a Néstor tirado en el suelo ensangrentado, jadeando. Tamagnini le tiró un par de pataditas suaves. ¿No ves que tu amigo cantó, boludo, y vos haciéndote matar como un imbécil? Cacho trató de meterse en el otro cuarto. Lo pararon en la puerta y desde ahí le gritaba a Néstor que le habían hecho, que no valía la pena, que les dijera toda la verdad. Desde el suelo, Néstor lo miraba con los ojos reventados por los golpes y la cara de no entender más nada. Néstor, decí toda la verdad, contales que la plata venía de Argelia y las armas de Montevideo.
Alguien agarró a Cacho de los hombros y lo volvió a meter en el despacho del jefe mientras seguía gritando que le habían hecho a Néstor, que lo estaban matando, que trajeran un médico. Cuando cerraron la puerta volvió a quedarse cara a cara con Panuncio y le dijo que era un traidor. Me traicionó, su palabra no vale nada. Usted me dijo que esto iba a quedar entre nosotros dos. Panuncio se reía, le decía, ¿viste, pibe, que no hay que confiar en los enemigos? A ver si te creíste que la palabra que le das a un comunista vale algo. Enseguida entraron los dos pesados y se lo volvieron a llevar al cuarto donde lo guardaban, y recién ahí Cacho estuvo muy tentado de reírse. No pudo, porque le dio miedo de que lo vieran y además seguro de que le iba a doler hasta el alma. 3 horas después lo volvieron a llevar al despacho, a las patadas, y le empezaron a pegar de nuevo. A Cacho le pareció que le pegaban con más bronca que antes, con más saña. Así que la embajada argelina en Montevideo, ¿eh? ¿Dónde dijiste que quedaba la embajada esa? Ya habían descubierto que no había embajada de Argelia en Montevideo. Panuncio estaba sentado al fondo callado y los demás lo miraban con desprecio. Tamanini había recuperado el control de la cosa. Cacho trató de mantener el cuento un rato más y se acordó de los encuentros con Villalón, 5 años antes en Montevideo. No, nos veíamos en el Victoria Plaza, en el hotel, ahí en la Plaza Independencia. Hijo de puta, ¿y cómo hacían el contacto? Ellos nos contactaban. ¿Cómo lo hacían? Ponían un aviso que decía, extraviado portafolio marrón colectivo 55, gratificaré devolución. Eso quería decir que había que ir a Montevideo, al Hotel Victoria Plaza. El cuento se derrumbó al cabo de un rato, pero ya había pasado casi un día más. Septiembre de 1968. Los combates habían empezado más de un año antes, en mayo de 1967, cuando el gobernador militar de Nigeria Oriental, Odomegu Ojoku, decidió crear un estado separatista llamado Biafra. Detrás de su decisión había viejos enfrentamientos tribales y sobre todo mucho petróleo. El nuevo país tenía menos de un cuarto de la población de Nigeria, 14 millones de habitantes, y más de la mitad de su riqueza minera. El gobierno central nigeriano intimó a Ojukwu y le declaró la guerra, que fue larga y cruenta. Las alianzas de cada sector eran extrañas y respondían más a los intereses de sus compañías petroleras que a las relaciones geopolíticas habituales. Portugal, Israel y Francia ayudaban a Biafra. La Unión Soviética y Gran Bretaña estaban con Nigeria. Hacia fines de 1968 los biafranos estaban totalmente rodeados y empezaron las masacres. En esos días, fotos aterradoras dieron la vuelta al mundo. Los chicos biafranos, hambriados, se veían raquíticos, con los ojos desorbitados, como muertos en vida. Biafra aparecía como el caso más claro de una guerra en la que millones de tercermundistas sufrían por intereses que se manejaban muy lejos de ellos, en los países centrales. En cuanto entró en el SWIFT, Daniel Egea fue destinado a la sección embarque de carnes. Era el lugar a donde iban a parar los grandotes. Como el frigorífico tenía puerto propio, había que cargar y descargar los cortes hasta las vagonetas que los llevaban a los buques. Al poco tiempo le ofrecieron hacerse cargo de una cuadrilla del sector Frozen, una sección nueva, con novedades técnicas importantes donde armaban las estivas de carne cocida congelada para la exportación, el Frozen. Los estibadores trabajaban en cámaras a 25 grados bajo cero, con mucha ropa y en turnos de 6 horas. Unos años antes, Swift y Armour se habían fusionado. Los 9.000 obreros de Swift se habían juntado con los 4.000 del Armour. Para el año 62 esa cifra había llegado hasta los 25.000 obreros, pero en 1968 no eran más de 7.500. Había un proyecto oficial de desmantelar la empresa. En el frigorífico Daniel se encontró con muchos conocidos de su infancia de Berisso y otra gente que no le resultaba tan familiar. Daniel venía de una familia obrera, pero había ido al secundario y había frecuentado otros ambientes. También entre los obreros había diferencias. En Swift trabajaban vecinos de los barrios más pobres, el Churrasco y el Mondongo, a donde llegaban familias de las provincias del norte escapando de la desocupación, que compartían la zona con algunos marginales y sobre todo obreros muy pobres, los que hacían los trabajos menos calificados. Los que sabían pegar el martillazo en el hueso preciso de la vaca, ponerla en una noria, cuerearla y cortarla, estivar,
trabajos muy físicos que los dejaban exhaustos, listos para tomarse unos vinos y comentar el partido del domingo. Casi todos eran triperos, hinchas de gimnasia. Eran obreros pobres y muy explotados. Para Daniel, una de las primeras sorpresas fue ver que ellos no se veían así. Muchos pensaban que el patrón era bueno porque les había dado con chavo y cuidaban los instrumentos, las instalaciones, la fuente de trabajo, y si tenían algún problema serio, recurrían a la vía organizada, delegado, comisión interna, sindicato. Daniel no siempre estaba cómodo, no siempre los entendía del todo, pero tenía un objetivo y las visitas a Cuba y China, donde había visto el socialismo en funcionamiento, lo habían entusiasmado más todavía. Tenía que ganarse un espacio entre sus compañeros, conseguir su confianza, encontrar el lugar que le permitiera ayudarlos a entender su situación y a modificarla. Sabía que para ganarse esa confianza tenía que trabajar como el mejor, interesarse por los problemas de todos, mostrarse amable y generoso. No le costaba mucho, era su estilo. Aunque tuvo que cambiar un rasgo que sus compañeros le habían criticado más de una vez. Daniel era muy jodón, nunca paraba de reírse y hacer chistes, pero se había convencido de que si quería representar a sus compañeros de trabajo, si quería que confiaran en él, tenía que mostrarse como una persona seria, que sabía qué estaba haciendo. En lugar de contar chistes verdes, usaba su histrionismo para recitar poemas gauchescos. En el comedor, Egea se ponía grave y se acomodaba como si templara una guitarra. Le gustaba José Larralde, un payador de Bahía Blanca, con la voz grave, y lo imitaba bien. A veces duele el cerebro por razón de razonar, y a veces el alma duele, y uno ni sabe ande está. A veces de amor se sufre, y es cuando se sufre más, cuando rara pa' entender que lo bueno haga llorar. Llora el hombre a su manera, y si uno entra a observar, el llanto sale para afuera y el dolor queda donde está. Fuera del frigorífico, Daniel seguía reuniéndose con sus compañeros. Estaba tratando de formar un nuevo partido marxista y mientras tanto estudiaban la polémica chino-soviética, los textos de Lenin o el libro rojo de Mao, que les daba una base para discutir las ideas de partido, cuadro, clase y masas. Pero su interés se centraba en el trabajo, en la carne. Daniel entraba cada noche a las 10 y trabajaba hasta las 4 de la mañana, junto con otros 70 obreros. Ese turno, como era nuevo, no tenía delegado y por eso no supieron bien qué hacer esa vez en que una roldana se le cayó en la cabeza a un obrero y lo lastimó feo y el capataz encima lo puteó por descuidado. Un rato más tarde en el comedor los ánimos estaban caldeados. A ese hay que esperarlo en la calle y lo cagamos a trompadas. Eran las 2 de la mañana, la hora del café, y todos discutían qué hacer para acabar con las patoteadas del capataz. Vamos a tirarle alquitrán a la casa. Yo sé dónde vive, en el barrio Mondongo. Entonces podemos esperarlo y le damos una paliza. Daniel estaba callado, escuchando las propuestas hasta que le pareció que era el momento. ¿Y qué solucionan haciendo todo eso que dijeron? Como tenía el pelo un poco largo, lo llamaban Rimoldi Fraga, o Gatti, que entonces era el arquero de Gimnasia. A ver, Rimoldi, ¿vos qué opinás? A mí me parece que si quieren lo podemos cagar a trompadas, pero al otro día viene la cana, hace la lista de los que le pegaron, nos echan a la miércoles y el tipo sigue jodiendo a los otros que se quedan. Si le tiramos alquitrán a la casa, pinta la casa y al otro día viene acá y nos sigue jodiendo. Lo que tenemos que hacer es algo para cambiar la situación, no para sacarnos la bronca. O mejor vamos a hacer las dos cosas, nos sacamos la bronca y cambiamos la situación, ¿no les parece? El discurso tuvo un éxito rotundo. Los 20 o 30 que lo rodeaban le pidieron precisiones. Lo que tenemos que hacer es pararles la producción. Esta noche, cuando sea el momento de mayor cantidad de laburo, les paramos la producción. Entonces el tipo va a venir a putear y le decimos que la noria no se prende hasta que hablemos con el capataz general. El capataz general está durmiendo en la casa, el tipo se va a poner loco y le vamos a decir, con usted no hablamos porque usted nos putea y nos trata mal. Nosotros somos seres humanos y acá nos faltan cascos, nos faltan un montón de cosas. La propuesta fue aprobada por aclamación. Faltaba decidir quién iba a hablar con el capataz general. Muchos propusieron que fuera Daniel, pero él les dijo que era mejor que no fuera uno solo, y repartió entre varios unos papelitos donde decía lo que cada cual tenía que decir. A la noche siguiente, con la noria parada, se pusieron a esperar la llegada del capataz general. La noche estaba fresca pero agradable y les gustaba la sensación de que estaban imponiendo sus propias normas, hasta que llegó el capataz en su coche y en pijama, a los gritos, a preguntar qué pasaba. Bueno, lo que pasa es que nosotros queremos trabajar. Estamos contentos de estar acá, trabajamos fuerte. Usted ve que le sacamos...
7 camiones. El convenio dice 5 y nosotros le sacamos 7, dijo uno, y otro retomó. Nosotros no tenemos problema en hacer este laburo, pero queremos que nos traten bien, que nos den ropa adecuada y que a este capataz que lo saquen, porque pasa que nos trata como si no fuéramos gente, nos trata. Si hasta lo escuchamos cuando dice a estos negros los tengo cagando, fíjese. El capataz general tiritaba dentro de su pijama, pero les prometió que iba a estudiar el caso con cuidado y 2 días después le llegaron cascos, calzado, ropa térmica y un capataz nuevo. En unas horas todo el SWIFT estuvo al tanto de que habían ganado el pequeño conflicto y sobre todo de que lo habían ganado sin intervención del sindicato, solos. Octubre de 1968. Faltaba poco para que empezaran los Juegos Olímpicos. Había mucha expectativa. México, por su altura, daba la posibilidad de conseguir marcas inéditas. Miles de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todo el mundo estaban llegando al Distrito Federal. El 2 de octubre a las 5 de la tarde, la Plaza de las Tres Culturas, hispana, maya y azteca, en el centro de la ciudad, estaba ocupada por miles de estudiantes, docentes y trabajadores que protestaban contra el retiro de los subsidios del gobierno a las universidades. El conflicto había empezado unos meses atrás y para controlar las protestas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dispuso que el ejército se apostara en los alrededores de la ciudad universitaria. Entre las tropas estaba el batallón Olimpia, especialmente entrenado para exhibir sus ejercicios de destreza en la apertura de los Juegos. A la hora señalada empezaron a hablar los dirigentes del comité de huelga, que se había instalado en el edificio Chihuahua, cerca de la iglesia de Tlatelolco. Unas horas después, mientras el sol caía, el ruido de unos helicópteros que se quedaron inmóviles a 500 metros sobre las cabezas de los manifestantes tapó las palabras de los oradores. Los helicópteros lanzaron bengalas de un rojo furioso. El ruido de los motores y el olor a pólvora de las bengalas distrajeron a los 10.000 asistentes. A los pocos segundos empezaron a llover las balas de los fusileros que apuntaban al Chihuahua. Después llegaron aviones que ametrallaban a la multitud en vuelos rasantes. Los gritos y las corridas fueron contenidos por los infantes que cargaron con bayoneta escalada. En media hora quedaron desparramados en la plaza cientos de hombres y mujeres. El diario inglés The Guardian calculó 325 muertos. Un plan elaborado por el ministro de Gobierno, Luis Echeverría, completó la represión con el encarcelamiento de los líderes estudiantiles y sindicales de izquierda. Mientras tanto, fuerzas policiales registraban los hospitales para llevarse presos a los heridos. Un portavoz oficial le dijo a la periodista italiana Oriana Fallaci que no era tan grave. No hay que alarmarse. Piense que 30 muertitos en México son como un muertito en Francia. El comisario argentino, Alberto Villar, que estaba haciendo un curso de tácticas antisubversivas en la Escuela de las Américas de Panamá, había viajado en esos días a México invitado por las autoridades policiales para mostrarle las medidas que habían tomado para controlar las Olimpiadas. Pero lo que recibió fue más bien una lección con gran despliegue de medios sobre la represión de manifestaciones populares. No tendría que esperar mucho para poder aplicarla a su vez en su propio país. Hubo protestas de intelectuales, renuncias de embajadores y una gruesa capa de silencio. A los pocos días se encendió la llama olímpica y los atletas de todo el mundo siguieron con el ritual de la alta competencia en saltos, carreras, pesas, jabalinas y lanzamiento de bala. La televisión pudo transmitir con normalidad todos los eventos. A modo de pequeño escándalo, se comentó durante muchos años el momento en que algunos atletas negros americanos, simpatizantes del Black Power, levantaron su puño izquierdo cuando estaban recibiendo sus medallas. ¿Ruso? ¿Pero este es Uriburu? Sí, Ricardo, y el de allá también. Viejo, este es un enemigo histórico. Andá a contárselo a mi abuela, Ricardo. Ricardo Cornaglia tenía una idea un poco más prolija que Sergio Karakachov de las identidades históricas argentinas. En esos días, Sergio estaba concentrado en su trabajo. Había montado el estudio de abogado en la casa de su abuela materna en la calle 1. Su abuelo, Diego Jiménez, que había muerto, pero le había dejado a su familia la impronta de comisario conservador de Ramallo, junto a 2 cuadros del general Uriburu en el comedor de la casa. En uno vestía uniforme de general de artillería, en el otro estaba de civil con la banda de presidente. Doña Rosa, la viuda del comisario, no veía nada mal que el ruso usara la casa como comité del MAP, a que
desfilar a cantidad de gente que iba a buscar apoyo jurídico. Pero, para espanto de la abuela, los clientes eran casi todos peronistas. Ella tenía una visión muy futbolera del peronismo. En el 45 vivía atrás de la cancha de Quilmes y repetía que todo aquello del 17 de octubre había empezado con la hinchada del club y que lo que pasó en la plaza no había sido más que la unión de todas las hinchadas. En realidad, los primeros casos de Sergio habían salido de la Popular de Estudiantes, otros aparecían de los changarines del Mercado de la Plata o de alguna noche de copas. Era casi un destino. Unos años antes, la primera proeza de Karakachov fue sacar de una comisaría a una noble señora acusada de brujería. En el acta policial constaba que la mencionada tenía una foto de la bruja Verón luciendo la camiseta de Estudiantes con alfileres pinchados en los pies y en la cabeza. El descargo de la mujer fue que era un trabajo hecho por encargo. Sergio fue alternando su trabajo entre pasadores de juego, mujeres de la noche y trabajadores accidentados o despedidos. De sus recorridos por la provincia de Buenos Aires con Conrado Storani, había sacado varios contactos y una vez por semana agarraba su Citroën 2 CB y se iba a Chascomús a atender gastronómicos, metalúrgicos y mecánicos. A la casa de la calle 1 llegaba gente del SWIFT de Berisso, amenazada por las reducciones constantes del personal. Los del gremio de aguas gaseosas de La Plata tenían pleito permanentes entre ellos por los recorridos del reparto de soda. Los dirigentes del gremio de la sanidad y de ATE le contemplaban el perfil de un verdadero abogado laboralista. Sergio tenía un antecedente en la familia, su tío Roberto Guaresti, un abogado peronista, amigo de John William Cook, casado con la hermana de su madre, que un día de mediados del 68 lo fue a ver con el ñato Carlos Pierini, un sindicalista de la destilería de YPF de Ensenada. Esta es otra dictadura, pero en esencia es la misma. Onganía hace lo mismo que hacía Aramburu en materia petrolera, achicar YPF para que engorden las multinacionales, le decía Pierini. Sergio, acá con Pierini y los muchachos del SUPE, sabemos que es inminente una reducción de personal en la destilería de Ensenada y van a necesitar apoyo legal. A los pocos días, Sergio se conectó con los del taller naval de Berisso, que eran más combativos y terminaron comiendo un asado en la casa del dirigente del taller, el gordo Walmer Pastor, otro peronista con fama de revolucionario. Mientras analizaban alternativas legales y no legales, estaba de visita la hermana del gordo, una mujer enérgica, alta y de anteojos grandes, llamada Eve Pastor de Bonafini, que mostraba mucho interés por lo que decían. El gordo le proponía que los ayudara. Mira, Karakachov, las cosas se están poniendo muy duras. El SUPE Nacional no nos apoya. El secretario de la seccional se hace el burro y acá se viene una pesada. En el área del taller tenemos las cosas claras porque es la gente más capacitada, con más manejo sindical, pero tenemos que ir armando una estrategia que abarque a todas las secciones y necesitamos apoyo legal. ¿Me entendés? ¿Contamos con vos? El ruso no dudó ni un momento y al día siguiente se metió a estudiar convenios y estatutos. Poco después participaba de las reuniones y asambleas de los petroleros que amenazaban con desencadenar la huelga en cualquier momento. Pero Leo, lo que pasó en París va a significar un cambio fuerte en las formas de encarar la lucha por la liberación. No se trata solamente de buscar objetivos políticos. La lección que tenemos que sacar de París es que el cambio puede tomar otros caminos culturales, ideológicos, artísticos, otros protagonistas además de la clase. Ya no es cuestión de asaltar el poder de dictadura del proletariado, se necesita pensar otras formas realmente revolucionarias de hacer política. Nicolás, acá también pasaron cosas interesantes que entusiasman, y perdóname que te lo diga así, pero me parece que son mucho más importantes. No es la paja de los estudiantes franceses, sino un movimiento sindical de liberación que comprende a la clase trabajadora más combativa contra el régimen gorila, pero que reúne a todas las agrupaciones de izquierda que quieran sumarse. En septiembre de 1968, Nicolás Casullo había vuelto a la Argentina con un ligero dejo sanmartiniano, el hijo pródigo que retorna al país para salvarlo o al menos ponerlo en la buena senda, y se encontró con que el país durante su ausencia parecía haberse puesto en esa senda solo. Nicolás tuvo la impresión de que en esos meses la política había pasado a un lugar mucho más importante que el que tenía antes de su partida, y que se estaba gestando algo distinto. Nicolás traía muchos materiales, libros, revistas y experiencias de las revueltas europeas, pero todos le hablaban de lo que había pasado durante el año en la Argentina.
En un primer momento Nicolás pensó que era una muestra más del clásico provincianismo argentino. En París o en Roma los intelectuales seguían de cerca lo que pasaba en Vietnam, en Bolivia o en China, y acá ni siquiera se interesaban por lo que pasaba en París. No, y lo más importante fue la formación de la CGT de los argentinos, ¿te enteraste? La escisión combativa de la CGT con Ongaro. En Buenos Aires menos, pero en el interior tienen mucha fuerza contra los entreguistas, traidores y bandoristas, y son muy duros en sus acciones y en sus propuestas. Están sacando un diario que medio dirige Rodolfo Walsh. Te voy a pasar el programa de lucha, o mejor te llevo a alguna de las reuniones, le decía Leonardo Betanín, y sentado al lado suyo en el bar también lo escuchaba el conde Oscar Peirú, compañero de la retomada Facultad de Filosofía y Letras. En realidad, los tres se reunían a charlar penas de amores, aunque Nicolás había conocido en el barco de regreso a Betty, una profesora de educación física muy bien puesta, con posgrado de perfeccionamiento en Alemania. Al que tendrías que ver es a Daniel Hoppen. ¿Te acordás? Yo creo que puede interesarte charlar con él, le propuso Oscar. Nicolás lo conocía de la facultad de Viamonte y siempre le había caído bien. Un tipo inteligente, ligeramente fanático, incomparable orador en las asambleas, cuadro político de primera línea, pero al mismo tiempo capaz de argumentar con sutileza y de reírse de sus propios argumentos, si era necesario. Además, Daniel, como buen trotskista, seguro que estaría más enterado y entendería la importancia de lo que había visto Nicolás en París. El conde quedó en que le iba a arreglar una cita con él, que ya lo llamaría. La cosa es que seguimos sin contestar a la famosa pregunta de Sartre sobre para qué sirve la literatura si el acto de escribir, de impugnar al mundo, no impide siquiera que un chico vietnamita se salve de la muerte, del napalm. Sartre dijo eso, pero sigue escribiendo. En todo caso, es más útil en su papel de intelectual que si se pusiera a tirar tiros o a repartir volantes. Sí, Nicolás, pero también reparte volantes, y sobre los tiros, acordate su prólogo a Fanon, cuando escribe que matar un policía francés por la espalda es un acto de recuperación de una identidad argelina vejada, un acto liberador. Quiero decir, la autogestación de una nueva conciencia histórica, cuando todos andan ahogados en estructuralismo francés y anuncian la muerte de la idea de sujeto, cuando todos al parecer pasamos a ser teóricamente un punto hueco en la estructura, y hablados por los discursos, como dicen ahora, entonces es importante recuperar este otro discurso, el de la violencia armada del oprimido, esta otra voz, este otro texto. Nicolás Casullo y Daniel Hoppen se habían encontrado en el bar de Santa Fe y Uriburu, y hacía casi una hora que estaban enzarzados en la discusión. A Nicolás le estaba gustando, le parecía que Daniel le contestaba con argumentos inteligentes, no con patoteadas militantes, y al mismo tiempo lo iba confirmando en su idea de que ya le había llegado el momento de hacer algo, pero antes quería agotar ciertas cuestiones. De todas formas, yo creo que la militancia tendría un efecto reduccionista si un intelectual para hacer política tuviera que abandonar su campo de acción. No hagamos ni estalinismo intelectual encarcelando a Dios, a Freud y a todo el arte burgués decadente, ni un guevarismo de a ver quién tiene más huevos. Gran parte de la lectura estructuralista de Althusser es crítica y es importante para una izquierda que pretende ser históricamente nueva. También en el campo de la teoría hay que ganar la batalla y en el campo específicamente cultural. ¿Y qué querés? ¿Que funcionemos como el PC con sus compañeros de ruta? Tipo el folclorista del PC, el actor del PC, el poeta del PC, el profesor universitario del PC, el que graba discos del PC en las multinacionales y va y canta en un teatro de la calle Corrientes, le da la mitad de la plata al partido y después se va a su casa. Que tengamos gente para hacer política, gente para agarrar las armas y después la bella gente para escribir, para pintar, para pensar en la filosofía, para cantar frente a una platea burguesa y después salir en los diarios. No, Nicolás. Si lo que estamos buscando es la construcción de un hombre nuevo, distinto, el militante tiene que ser un hombre integral. Solo así se enfrenta y se derrota al imperialismo y su cultura dominante, quebrando su práctica, renegando de las instituciones que lo formaron. Si un intelectual o un artista decide asumir auténticamente la revolución, tiene que hacer las cosas que exige la revolución y además en su terreno específico, producir hechos artísticos desde la perspectiva de la estrategia de liberación armada, es decir, en función de su opción política. Si es un actor, entonces, que se vaya a hacer teatro a las villas para concientizar a las víctimas del capitalismo sobre la necesidad de prepararse para la guerra, que no se quede en el San Martín haciendo teatro burgués y poniendo a Ibsen por 20ª vez. Debe hacer teatro de la revolución fuera del teatro, sin perder sus cualidades artísticas, ¿o no?
De acuerdo, pero entendé que junto a esa politización que va creciendo, junto a esa aceleración de la política, no solo se vive el fenómeno de la vanguardia armada, hay también vanguardia en el pensamiento teórico, vanguardia en la crítica intelectual, en la experiencia estética, en la interpretación de la historia. Se trata de reunir las formas avanzadas de esta época revolucionaria y que se influyan y critiquen mutuamente. Coincido, hay que encontrar una manera de que las vanguardias artísticas, intelectuales y las vanguardias políticas revolucionarias se junten, confluyan. Pero bueno, ese es el ideal. Ahora, lo importante es empezar a hacer algo en ruptura con la rutina que siempre planteó la vieja izquierda. Mientras se nos ocurre el proyecto, te propongo armar un grupo de militantes para un seminario sobre Althusser, la filosofía como arma de la revolución, el joven y el viejo Marx. Lo voy a dar yo y discutimos entre todos. Pensalo y volvemos a hablar. Tómate tu tiempo. El tiempo en esos días parecía un bien escaso, todo tenía cierto perfume de urgencia. Nicolás y Daniel quedaron en verse el otro miércoles. Daniel era un poco bajo, robusto, con una gran cabeza bien hecha y algo en el gesto o la sonrisa que lo hacía entrañable. Nicolás lo pensó y aceptó integrarse en el FATRAC, Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura. El grupo que el Partido Revolucionario de los Trabajadores estaba armando para insertarse en los medios artísticos e intelectuales. Le entusiasmaba la idea, el proyecto de proponer un debate activo, militante en el campo cultural y artístico. Daniel se lo había explicado en otra larga reunión. El PRT era un partido que se planteaba a mediano plazo la construcción de un ejército, que seguiría siendo poco a poco y que era cierto que tenía un origen trotskista, pero que lo importante era la asunción del marxismo latinoamericanizado en las sierras cubanas. Días después, Nicolás ya estaba mezclado en la organización de un acto de los plásticos para apoyar la huelga de los petroleros de Berisso y Ensenada. A las 7 de la noche, en la esquina de Florida y Paraguay, abigarrada de gente en un abrir y cerrar de ojos, se bajaron de un camioncito 4 barriles de petróleo que se vertieron a lo largo y a lo ancho de la esquina, mientras algunos colgaban un pasacalle y 2 oradores a los gritos hablaban del arte revolucionario y de los petroleros en huelga, antes de salir todos rajando al primer sonido de la sirena policial.